tiene la palabra don Mario Vargas Llosa. Señor director de la Real Academia Española, señor director de la Academia Peruana de la Lengua, señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, señora presidenta de la Academia de Letras del Brasil, excelentísimos señores embajadores de Perú y de Brasil, señores académicos, señor secretario de Estado, señores representantes del cuerpo diplomático latinoamericano, señoras, señores, queridos amigos. Bueno, mis primeras palabras son desde luego para agradecer a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española por haber publicado esta edición que conmemora los 50 años de la publicación de La ciudad y los perros. Como ha dicho don Darío Villanueva, es una edición pulcra, elegante y un modelo de seriedad y rigor bibliográfico. Estoy muy reconocido a los autores de todos los ensayos que aparecen en el libro y que ofrecen visiones diferentes, sugerentes, en algunos casos originales y profundas de esta novela. Agradezco también a sus editores por el cariño y el cuidado con que han elaborado este objeto de lujo que es verdaderamente esta edición. Esta fue mi primera novela. Comencé a escribirla hace 54 años exactamente, no muy lejos de aquí, en una pensión de la calle del Doctor Castelo. Yo había venido a Madrid a hacer un doctorado en la Complutense gracias a una beca que daban la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Banco Popular, la beca Javier Prado. Había conseguido, gracias a esta beca, un tiempo libre para poder escribir. Había llegado a Madrid con enormes ilusiones y, de alguna manera, todo ello se volcó en este primer gran esfuerzo literario. Y digo gran por el tiempo que me tomó y por todos los dolores de cabeza que me dio. Seguramente ustedes lo saben, un escritor no trabaja nunca solo con la imaginación. La imaginación necesita una materia prima a partir de la cual se dispara en el mundo de la fantasía, y desde luego este fue también el caso de mi primera novela. Yo volqué en ella una aventura que había vivido los años 50 y 51 en el Colegio Militar Leoncio Prado, que es el escenario donde ocurre la historia. Fue para mí vivir una de esas aventuras que hasta entonces solo había vivido gracias a las novelas, que empecé a leer muy joven, desde que aprendí a leer, y que enriquecieron extraordinariamente mi infancia. Seguramente mi vocación de escritor nació del entusiasmo, de la alegría, de la felicidad que me dio a mí ese dispositivo mágico a traducir en imágenes las palabras de las novelas que empecé a leer desde muy niño. Y creo que toda mi infancia soñé con vivir alguna vez una aventura semejante a aquellas que entonces solo vivía de manera indirecta gracias a Salgari o a Karl May o a Julio Verne o a Alejandro Dumas o a Víctor Hugo. Y para mí esa aventura fue el Colegio Militar Leoncio Prado. Era una institución sui generis, era un colegio que de alguna manera representaba en un formato pequeño a la sociedad peruana, con todas sus complejidades, diversidades, tensiones, violencias, incomprensiones,
aspiraciones, costumbres. El Perú de esa época era, como muchos países latinoamericanos, una sociedad dividida en compartimentos estancos, donde cada grupo social sabía muy poco y se comunicaba apenas con los otros. Un niño, un joven de clase media, avecindado en Lima, como era mi caso, sabía muy poco del país en el que había nacido y en el que vivía. Ignoraba el mundo indio, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Casi no se veían indios, ni se oía hablar quechua en las calles de Lima. Ignoraba mucho de las otras regiones en que está dividido el Perú. Ignoraba lo que era la vida de la sierra, la vida de la selva, e incluso si no salía de Lima sabía muy poco de lo que era la vida en provincia, en sus ciudades y en sus pueblos. Y había muy pocas instituciones, casi ninguna en realidad, en la que todo el Perú, desde el punto de vista social, estuviera representado. Una de esas excepciones era el Colegio Militar Leoncio Prado. Era un colegio nacional donde se estudiaban solo los 3 últimos años de secundaria y que estaba sometido, como su nombre indica, a un régimen militar. El ejército, de hecho, el arma de infantería, administraba y regulaba la vida del colegio. En ese colegio iban muchachos de todas las clases sociales del Perú. Iban muchachos de la alta burguesía, no muchos, pero sí un grupo de ellos, que eran enviados ahí por sus padres porque eran generalmente muchachos incorregibles a los que los padres no sabían cómo enderezar y pensaban que una disciplina militar los enderezaría. Había muchos muchachos de clase media que aspiraban a seguir luego carreras militares, a ser militares, marinos, aviadores, y que iban al colegio como a una antesala de la carrera militar. Y había muchos muchachos de los sectores más humildes del Perú. Había negros, había cholos, había indios, que tenían acceso al colegio gracias a un sistema muy amplio y generoso de becas. Cerca de 100 muchachos eran becados y entonces podían ingresar allí y estar en el colegio gratuitamente. Y había muchachos de todo el Perú porque en esa época el Colegio Militar Leoncio Prado era el único colegio de este género. Luego se crearon otros en provincias, pero en esa época era el único, de tal manera que había muchachos que venían del sur, del centro y del norte, de la sierra, de la selva y de la costa, lo que hacía del Colegio Militar verdaderamente una sociedad peruana en formato menor. Y lógicamente cada chico llevaba allí su propio mundo, llevaba sus prejuicios sociales y raciales, también sus resentimientos, sus rencores, y eso reproducía en pequeño y entre adolescentes todas las tensiones y violencias del Perú que yo ignoraba y que allí descubrí. No fue para mí una experiencia grata, la del Colegio Militar Leoncio Prado, fue más bien muy ingrata. Sufrí muchísimo con el internado y descubrí qué hermosa era la libertad y qué terrible el encierro. Sufrí mucho con la disciplina que se aplicaba con gran severidad, con gran rigor. Y sufrí también con la violencia que era, digamos, el estado de vida cotidiano en el colegio. Muchos años después, conversando con compañeros leonciopradinos, observé qué distinta memoria teníamos cada uno de esas violencias justamente que constituían la vida del colegio. Muchos las recordaban como algo divertido, unas violencias que no eran tales, sino más bien las travesuras normales y corrientes en la adolescencia y precisamente en un lugar cerrado sobre sí mismo, en tanto que otros ni siquiera tenían una idea de que aquello pudiera ser considerado una violencia, pero para mí sí lo fue.
Recuerdo, por ejemplo, qué diferente era trompearse en el Colegio La Salle, donde yo había estudiado antes. Allí las trompeaderas entre los muchachos eran unas trompeaderas de caballeros, se esperaba la salida de la clase, se iba a la cancha de fútbol y se establecían unas reglas que se respetaban, y la pelea terminaba al primer golpe o al segundo, pero los espectadores jamás permitían que la cosa llegara a extremos. En Leoncio Prado trompearse era casi un combate de vida o muerte, donde se peleaba asusados por unos espectadores que querían sangre hasta el final, y uno tenía la sensación de que esas trompeaderas nunca dirimían pequeñas disputas o rivalidades, sino que algo profundo, remoto, que venía verdaderamente de las entrañas del Perú, aparecía allí, salía a flote en esos rituales que nosotros practicábamos, imitando, caricaturizando los rituales militares que, lógicamente, formaban parte esencial de la vida del colegio. Vivíamos como militares, se suponía que actuábamos y pensábamos como militares, pero la mayor parte de los cadetes éramos todavía niños o empezábamos a ser adolescentes, de tal manera que toda esa disciplina, esos rituales y esos reglamentos, al nivel de los alumnos, se transformaba, se deformaba, y en muchos casos producía situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha crueldad. Como digo, no fue para mí una experiencia grata Leoncio Prado, pero vista a la distancia, estoy muy agradecido al Colegio Militar Leoncio Prado, porque a mí me descubrió verdaderamente el país donde había nacido y me hizo de alguna manera vivir en carne propia los problemas tremendos, las incomprensiones, las incomunicaciones y las violencias larvadas o manifiestas de la sociedad peruana. En todo caso, como dije, esa fue mi gran aventura, y desde el Colegio Militar yo soñé con escribir algún día una novela aprovechando esta experiencia, que refiriese esta aventura. Para entonces ya sabía que lo que más me gustaba en la vida era leer y escribir, pero desde luego no me imaginaba que algún día podría dedicarme a ser un escritor, a ser solo un escritor. Los tiempos han cambiado felizmente en ese sentido, pero en esa época, en el Perú y probablemente en muchos países latinoamericanos, y tal vez también en España, para un joven que descubría una vocación literaria, era muy difícil imaginar que podría consagrar enteramente su vida al oficio de escribir. No parecía un oficio que tuviera un asiento en la sociedad como la de cualquier profesión liberal, no parecía que fuera alimenticio, que uno pudiera realmente vivir de su pluma, y por eso yo no me atrevía ni siquiera a plantearme la posibilidad de ser algún día solo un escritor. Pensaba en profesiones que de alguna manera pudieran acomodarse con lo que era mi verdadera vocación, la abogacía, por supuesto, luego pensaba en la enseñanza, luego en el periodismo, pero lo que era evidente era que mi pasión, y una pasión devoradora, una pasión intensa, constante, era la literatura. Soñaba con terminar mis estudios y obtener esta beca que felizmente obtuve. Era una beca que a uno le permitía vivir un año entero sin hacer otra cosa que estudiar, leer y escribir. Por eso para mí llegar a Madrid fue tan extraordinariamente importante. Los cursillos el doctorado en la Complutense no me tomaban sino unas horas en la mañana, y podía las tardes y las noches dedicarlas a escribir esta novela.
En ella volqué, desde luego, mi experiencia leoncio-pradina, pero también volqué mi experiencia de lector, que creo que es lo que hacen todos los escritores cuando escriben. No solamente vuelcan esas imágenes de su memoria, depositadas allí por lo vivido, sino también por lo leído. Creo que un puñado de autores fueron tan importantes como la experiencia leoncio-pradina a la hora de escribir La ciudad y los perros. Creo que yo descubrí la ambición como un ingrediente esencial de la novela leyendo Tirant lo Blanc de Jonot Martorell. Lo había leído en mis años universitarios en San Marcos por espíritu de contradicción, porque el profesor de literatura del Siglo de Oro despachó las novelas de caballerías de una manera muy despectiva, diciendo que eran libros desordenados, caóticos e incluso hasta algo obscenos, y que pasaríamos sobre ellos como sobre ascuas, yendo directamente a libros más importantes. Y a mí me dio curiosidad que desdeñara de este modo las novelas de caballerías, y fue a la biblioteca de San Marcos, una biblioteca vieja, de atmósfera cordial y llena de telarañas, y pedí una novela de caballerías, y tuve la suerte extraordinaria de que la bibliotecaria me entregara la edición del año 48 que hizo Martín de Riquer, el gran especialista en las novelas de caballerías de Jonot Martorell. Es una novela que a mí me produjo una inmensa impresión, y lo que más me impresionó fue esa ambición desmedida, descomunal, de esta novela que parecía empeñada en contarlo todo, en contar las aventuras épicas de los personajes, pero también la vida en el interior de los palacios, de los castillos, que entraba incluso a las alcobas y desvelaba las intimidades de la relación amorosa, con una desenvoltura y una libertad sorprendentes, una novela que a ratos era cómica, una novela que a ratos era por el contrario sentimental, una novela que rompía además los tipos rígidos de la novela caballeresca, en la que el héroe al final, por ejemplo, no moría heroicamente, como deben morir los caballeros de las novelas de caballerías, sino porque se caía de un caballo o de enfermedad. En fin, es una novela que me hizo descubrir a mí la importancia del número, de la cantidad en una novela. Creo que es el único género en el que el factor cantidad es tan importante como la calidad y un ingrediente esencial de la calidad. Y por eso descubrí que las grandes novelas no solo eran grandes en un sentido cualitativo, sino también físico, que las grandes novelas como El Quijote o como La Guerra y la Paz, y ya no se diga la comedia humana de Balzac o los episodios nacionales de un Galdós, eran novelas grandes, físicamente grandes, que querían abarcar más dominios de la experiencia, más niveles de realidad. Y creo que eso fue uno de los incentivos que tuve cuando escribí La ciudad y los perros, donde traté de contar muchas cosas y de escribir desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, toda la vida de una sociedad. Creo que también fue muy importante para mí cuando escribí esta novela lo que había aprendido leyendo las novelas de los escritores norteamericanos de la generación perdida. Hemingway, Dos Pasos, pero sobre todo Faulkner. Faulkner creo que es el escritor que ha tenido mayor influencia en la novela latinoamericana. En todo caso, a mí me enseñó la importancia de la forma. Es el primer escritor que leí con lápiz y papel a la mano, tratando de descifrar la extraordinaria riqueza de la arquitectura de sus historias, cómo jugaba con los puntos de vista, cómo saltaba en el tiempo, como si el tiempo fuera un espacio hacia adelante y hacia atrás, para crear esas atmósferas únicas que tienen sus novelas, cómo la prosa y la estructura podían
dotar de complejidad, de sutileza, de ambigüedad, a veces a las situaciones más banales, y cómo el mundo de la novela era un mundo propio que de alguna manera reflejaba el mundo real, pero jamás se limitaba a fotografiarlo o a testimoniar sobre él, sino que creaba un mundo paralelo, distinto, cuyo alejamiento y distancia del mundo real precisamente nos daba una perspectiva muy rica para entender mejor el mundo real. En fin, creo que fue un maestro para mí importantísimo a la hora de escribir La ciudad y los perros, donde utilicé muchas de esas técnicas, ¿no?, aprendidas leyendo las novelas de Faulkner. Y creo que también fue para mí muy importante el haber descubierto a Flaubert, a quien descubrí el año 59, recién llegado a París. Leí Madame Bovary, que es una de las lecturas que más me ha marcado y que, entre otras cosas, a mí me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser. Madame Bovary es una novela realista, porque todo lo que ocurre en ella, de alguna manera, lo reconocemos como formando parte de la realidad de nuestra experiencia, pero sin embargo no es nada realista cuando nos acercamos a ella y la sometemos a un escrutinio riguroso. Allí descubrimos que eso que parece la realidad es una realidad propia, autónoma, distinta, porque toda ella está hecha de palabras y de ideas que se organizan, se combinan de tal manera que se emancipan verdaderamente de la realidad para oponerle otra realidad, que es la realidad autónoma, soberana de la ficción lograda. Leyendo a Flaubert, yo descubrí que si un escritor no nacía con talento, que fue el caso de Flaubert, si su vocación era tan grande como la de Flaubert, podía, a base de disciplina, de perseverancia y de terquedad, construirse su propio talento. Creo que la correspondencia de Flaubert es la mejor lectura para un escritor que comienza, porque eso es lo que enseñan las cartas de Flaubert, sobre todo aquellas que escribió en esos 5 años que le tomó a él escribir Madame Bovary. Es un caso único en la historia de la literatura donde seguimos paso a paso, es decir, día a día, gracias a las cartas de Flaubert, a su amante, a Louise Collet, la elaboración de esa novela, casi como si hubiéramos estado espiando por sobre el hombro del autor ese trabajo cotidiano. Y allí vemos cómo Flaubert construyó un talento que al principio no tenía, a base de exigirse, a base de trabajar como si se inmolara diariamente en ese papel donde buscaba la perfección, le mot juste, la palabra justa, que era para él la palabra que al ser leída en voz alta no chirriaba, sino parecía una música. Leer esas cartas cuando estaba escribiendo La ciudad y los perros, una novela en la que muchas veces había sufrido yo por la sensación de que carecía del talento necesario para poder materializar la novela con la que soñaba, me ayudaron enormemente, me dieron una seguridad que nunca he tenido cuando comienzo a trabajar una novela, y por eso creo que Flaubert es una de las influencias más ricas y más fructíferas que he tenido, no solo por el inmenso placer que me ha dado leer sus novelas, sino por mucho que me enseñó del trabajo del escritor. Bueno, pues esta novela que comencé aquí en Madrid, la terminé en París, y cuando la terminé, comenzó la búsqueda de un editor. También en esa época era dificilísimo para un joven que comenzaba publicar un libro. En el Perú, de hecho, no había editoriales. Algún librero publicaba alguna vez un libro y generalmente el autor tenía que contribuir en aquella edición, que además apenas se distribuía, que había que regalarla entre los
los familiares y los amigos, si uno quería tener lectores. Y esa era la condición de los escritores. Pues yo intenté, hice varias gestiones que no resultaron, hasta que una persona a la que tengo que nombrar siempre que hablo de la historia de la ciudad y los perros, el hispanista francés Claude Cuffon, me sugirió que enviara el manuscrito a Carlos Barral. Me dijo, hay en Barcelona una editorial que es pequeña, pero que está tratando de publicar en España literatura moderna, abrir mucho ese mundo un poco enrarecido que es el de la literatura española de nuestros días, con traducciones, y hace una labor realmente de modernización muy importante. Me dijo, ese amigo mío, vamos a mandarle tu manuscrito. Pues le mandamos el manuscrito y unos meses después me llegó un telegrama que cambió mi vida. Un telegrama firmado por Carlos Barral, me decía, estaré en París tal día, vamos a conversar, acabo de leer su novela y me interesa mucho. Fui a verlo al Hotel du Pont Royal y esa conversación con Barral pues, fue algo extraordinario para mí. Me dijo que le había gustado mucho la novela, que como habría problemas de censura, era bueno presentarla al premio Biblioteca Breve, que si ganaba ese premio sería más fácil negociar con la censura los permisos necesarios. Y eso es lo que ocurrió. La novela ganó el premio Biblioteca Breve y comenzó una negociación con la censura que duró cerca de un año. Fue difícil y los esfuerzos que Carlos Barral desarrolló para vencer el escollo, que era un escollo bravo de vencer todavía en esos años, darían verdaderamente para escribir otra novela. Finalmente la novela pudo salir con solo 8 frases cambiadas, 8 frases que en la segunda edición de La ciudad y los perros, con el coraje que lo caracterizaba, Carlos Barral restauró, felizmente sin que nadie se enterara, de tal manera que las ediciones que han circulado de La ciudad y los perros reflejan exactamente el libro que yo escribí. Lo que ha pasado con esa novela después, pues ya lo saben ustedes, algo que yo nunca pude soñar. La novela ha vivido todos estos años, no ha muerto, que es lo que les suele ocurrir a la mayor parte de las novelas que se publican, y ahí está ahora, en esta edición que me llena de orgullo y de gratitud. Quizá como una reflexión final, tendría que agradecerle ya no a esas personas que de una manera o de otra contribuyeron a que escribiera este libro, sino a la vocación, a mi vocación, a esa maravillosa vocación que felizmente, ayudado por gentes generosas y también por la suerte, he podido yo dedicar buena parte de mi vida a ella. Una vocación extraordinaria, porque creo que lo defiende a uno de la adversidad. Creo que el escritor tiene esa facultad de convertir en materiales de trabajo las peores cosas que le pasan, también las buenas, desde luego, pero creo que sobre todo las malas y las peores son los materiales más fructíferos a la hora de fantasear una historia. Y el poder convertir en material de trabajo el sufrimiento, o la desilusión o el fracaso es una manera de inmunizarse contra el dolor. Por otra parte, la experiencia de escribir, a pesar de llevarla practicando ya tantos años, para mí sigue siendo muy misteriosa. Un extraño ritual en el que, aunque al principio la razón parece controlarlo, muy pronto escapa a su control y se dispara por avenidas imprevistas, y ese es seguramente para todos los escritores ese momento como mágico, como milagroso, en el que uno descubre que ha estado contando más cosas de las que quería contar, o contando cosas de una manera muy diferente a como pensaba contarlas, y que algo había surgido allí que había que respetar, que ya no era posible manipular arbitrariamente,
porque ahí había brotado un simulacro de vida, y la vida tiene su propio ritmo y tiene su propio sistema, y obedecer ese sistema y seguirlo convierte al final la tarea de escribir en una operación extremadamente enriquecedora, compleja, divertida, desde luego, en la que al mismo tiempo que uno vuelca su fantasía, su imaginación, recoge muchas cosas que vienen de los demás. Creo que el factor no racional, el factor espontáneo, juega un papel muy importante en los libros narrativos, literarios, y que esa es la razón por la que muchas veces un lector o un crítico ve mejor y entiende más cabalmente lo que uno ha hecho que el propio escritor. Quienes lean los trabajos que acompañan esta edición verán que hay interpretaciones muy distintas y a veces contradictorias de la novela. Y yo no me atrevería a decir cuál es la más justa, la más exacta, la que refleja con más fidelidad lo que yo quise hacer. Aprendí justamente con esta novela, cuando ya estaba publicada, que la lectura que hace el propio autor de lo que he escrito no es nunca la más justa ni la más real. Cuando el libro se publicó y ante mi pasmo empezó a traducirse a otras lenguas, a mí me produjo una gran ilusión que se tradujera al francés en una colección que dirigía Roger Caillois, un crítico y escritor francés muy importante. Y fui a agradecerle el que hubiera decidido publicar en su colección mi novela. Y fui a la oficina del UNESCO donde él trabajaba, me recibió y estuvo muy amable, y pues me hizo algunos comentarios sobre la novela, y entre las cosas que me dijo una cosa que me ha interesado mucho, que me parece una de las cosas más originales de esta novela, es que el personaje del jaguar se atribuye a un crimen que no ha cometido, simplemente para recuperar el liderazgo que tenía antes ante sus compañeros y que había perdido. Y yo le digo, pero no se atribuye el crimen, lo comete. Él mata al esclavo. Y entonces su reacción me dejó estupefacto. Me dijo, no, usted no ha entendido la novela que ha escrito. Me dijo, él se atribuye ese crimen y eso es lo que le da una grandeza trágica al personaje. Pero vamos, es evidente, es clarísimo, reflexione. Bueno, fue tan persuasivo que a partir de entonces yo digo, no, él se atribuye un crimen que no cometió, y no es fue la primera vez, pero no es la última que me haya pasado de pronto encontrar un lector más inteligente que yo a la hora de juzgar lo que yo he escrito. Eso es lo maravilloso de la literatura, es un simulacro de vida, pero como la vida misma tiene a veces contenidos, manifestaciones que escapan al control estrictamente racional del creador. Y eso es, creo, justamente una de las razones por que la literatura es tan importante, no solamente para gozar, sino también para entender la vida. Bueno, termino donde empecé, agradeciendo muchísimo a todas las personas, a las instituciones que han hecho posible esta edición, y a todos ustedes, desde luego, por haberme acompañado en este 50 cumpleaños de la Ciudad de los Perros. Muchas gracias.
Como decía don Mario hace unos pocos segundos, celebramos esta mañana un cumpleaños literario, 50 años de creación juvenil de Mario Vargas, a quien acaban ustedes de escuchar. Recuerdo que el primer retrato de Mario Vargas, su figura humana, procede en mi recuerdo nada menos que del maestro Martín de Riquer. Él ha contado lo que le impresionó la lectura del libro encuadernado en piel verde de la Biblioteca Selecta del Tirando Blanca. Mi maestro Riquer, el decano de nuestros académicos, cuando tenía que describir a Mario, decía: Mario es un hombre extraordinario, no te lo puedes ni imaginar, es educadísimo. Lo que más le había impresionado a Martín de Riquer era la extraordinaria educación buenísima de Mario Vargas Llosa. Como autor, mi primera noticia de Mario llegó de un crítico y amigo que era José María Valverde, cuando escribió: es la mejor novela hispanoamericana después de Don Segundo Sombra. Pocos días después del premio, tuve la inmensa suerte de que en un paseo por las Ramblas, José María Valverde me hiciera el elogio de palabra de los méritos de La ciudad y los perros. Estaba realmente fascinado también por la escritura de Mario. Todos ustedes podrán leer la atinada y justa crítica de Valverde en esta edición. Sí, quiero hacer ahora una reflexión sobre lo que supuso para nosotros, para nuestra generación como lectores, la obra de La ciudad y los perros. Desde el título, pues no sabíamos muy bien quiénes eran los perros. Es verdad que tampoco hubiéramos entendido mejor La ciudad y la niebla, que era otro de los títulos posibles, ni mucho menos La morada del héroe, que era otro también. Tampoco entendíamos muy bien los nombres simbólicos de algunos protagonistas y sobre todo el sentido de algunos espacios, como el Leoncio Prado, tan alejado de nuestros espacios vitales. Nos quedábamos sorprendidos por la violencia de un mundo sin sentido, reflejado incluso en los procesos técnicos de la corriente de conciencia o en el uso de las cursivas. La fragmentación de tiempos y de espacios se nos sugería como un intento de aproximación experimental al conocimiento de la realidad. Era un texto, como se ha escrito, donde reinaba la ambigüedad moral de los actos humanos. Las novelas, ha escrito Mario Vargas, están hechas de palabras, de modo que la manera como un novelista elige y organiza el lenguaje es un factor decisivo para que sus historias tengan o carezcan de poder de persuasión. Y continúa: el lenguaje novelesco no puede ser disociado de aquello que la novela relata, el tema que se encarna en palabras, porque la única manera de saber si el novelista tiene éxito o fracasa en su empresa narrativa es averiguando si gracias a su escritura la ficción vive, se emancipa de su creador y de la realidad real y se impone al lector como una realidad soberana. Han visto ustedes que esto es así después de 50 años. A la hora de los agradecimientos, yo tengo que agradecer a don Marco Martos, a don Darío Villanueva, a Pilar Llull, a los autores de los trabajos en el volumen, a los autores del glosario, a la editorial, por el cuidado exquisito puesto en todo el trabajo. Anoche se lo pude decir a ellos personalmente. Esperaba que estuviera doña Carmen Balcells, porque ella sabe muy bien por qué le doy las gracias en estos momentos. Y al fin, a don Mario, al que debemos horas de lectura llenas de maravillas y de reflexión honda sobre el mundo que nos rodea, los que somos o hemos sido profesores y lo hemos tenido como tema de clase, recordamos siempre la satisfacción de ver las caras de nuestros estudiantes al salir de clase, en la que sus páginas habían sido meditación sobre los procesos de creación literaria. Muchas gracias, don Mario. Los eruditos recuerdan las monografías en las que se analiza lo que a Cervantes se le olvidó decir en el Quijote. Don Mario es un experto en la enunciación en el Quijote. Y esas frases que dice: lo que dejó de decir, olvidaba decir, se me olvidaba, en estas palabras de agradecimiento he olvidado las palabras de agradecimiento que debemos todos los admiradores de don Mario a Patricia. Muchas gracias, Patricia, por todo. A todos los asistentes a este acto, la Real Academia y la Asociación de Academias le dan sus mejores palabras de agradecimiento. Muchas gracias por su compañía.
Levanta la sesión.